buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más en este canal que es Terapia Activa. El día de hoy doy la bienvenida a los estudiantes de la modalidad en línea de lo que es la Universidad de Investigación y Enseñanza del estado de Chihuahua, a lo que viene siendo estos participantes vía online para el diplomado en enfermería psiquiátrica y salud mental. Me complace darles la más cordial de las bienvenidas a este primer módulo que vamos a estar atendiendo desde la ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Héctor Baray y voy a estar a cargo de lo que es el módulo de psicopatologías descriptivas, como lo pueden ver aquí ya en su pantalla. Eh, Les voy a hablar un poquito de mí, Yo soy egresado de la Escuela de Psicología Carl Rogers en la ciudad de Chihuahua. Además de tener pues ya que prácticamente 8 años de experiencia docente, pues también estamos en la parte de certificarnos como instructores profesionales en varios estándares de competencias, y pues tenemos el gusto de ahora colaborar con la universidad para impartir este modelo, este nuevo diplomado en enfermería psiquiátrica. El módulo que vamos a estar viendo, como lo pueden ver en su pantalla, es psicopatologías descriptivas. Esto desde el punto de vista del DSM-5, ¿sí? Viendo las principales características que conlleva el diagnóstico diferencial, ¿sí? Voy a tomarme la libertad, aquí como pueden ver, pues prácticamente estoy trabajando en mis notas. Yo voy a ir desarrollando todos y cada uno de los temas en las diapositivas. A final de cuentas, las notas que yo tome aquí en la presentación, voy a hacérselas llegar, las voy a guardar esta presentación y se las voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp que tenemos ahí. Eh, Vamos a verificar también todas las dudas que ustedes tengan sobre el desarrollo de este curso, de este módulo. Eh, Vía WhatsApp vamos a estar resolviendo todas y cada una de esas dudas, ¿ok? Eh, Voy a estar a la disposición con toda la disponibilidad del mundo para responder todas sus preguntas. Aquí mismo voy a ir dejando las tareas que vamos a estar generando, ¿no? A partir de este módulo. Tenemos tres clases que vamos a llevar mediante este formato, ¿sí? Mediante este formato que se conlleva a final de cuentas la implementación de estos conceptos, ¿ok? El objetivo de este módulo es que ustedes aprendan a poder diferenciar la mayor cantidad de patologías que actualmente están codificadas en el DSM-5 y sus diagnósticos diferenciales. Pero antes tendremos que tratar pues de entendernos en un solo idioma, ¿no? Tenemos que entender algunos de los principales conceptos, ¿sí? Sobre todo a la hora de que nosotros verificamos todas y cada una de las instancias que conllevan a la psicopatología. Primeramente vamos a definir, ¿sí?, lo que es la psicopatología. La psicopatología vamos a definirla como el estudio científico de los trastornos mentales. Hemos de saber que es una rama de la psiquiatría, ¿sí? Es una rama de la psiquiatría que va a tener como objetivo pues estudiar los trastornos mentales. Aquí es importante eh, verificar todo lo que vayamos entendiendo. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy 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 sencilla de comprender, con la terminología más fácil. Sin embargo, vamos a tratar de profesionalizar mucho también el entendimiento al respecto, ¿ok? Entonces, la psicopatología va a ser la rama de la psiquiatría que va a encargarse del estudio de los trastornos mentales, ¿ok? Al hablar de trastornos mentales, vamos a verificar que es bastante especializado, ¿sí? La palabra como tal, patología, pues habla de las enfermedades
Y al hablar con el sufijo psico, pues va a hablar precisamente de todo lo que conlleva a los procesos mentales subyacentes. Entonces, psicopatología va a ser totalmente focalizada a este aspecto de los trastornos mentales, ¿ok? Pero vamos a verificar, así como ya vimos la ciencia que va a estudiar o esta rama de la psiquiatría, debemos entender pues que es un trastorno mental, ¿no? Un trastorno mental lo vamos a definir como un patrón reiterado de conductas anormales. Es un patrón reiterado de conductas anormales. ¿Sí? Vamos a dividir la palabra o el término patrón reiterado. Un patrón va a ser una serie de conductas que van a estar mostrándose de formas similares o que van a estar teniendo las mismas características en cualquier contexto que nosotros entendamos. Al hablar de reiterado, pues nos referimos a que va a ser un patrón que se va a repetir vez tras vez según la estimulación concreta que se le brinde. Una conducta lo vamos a definir como una acción que es medible, ¿sí? Que es tangible, que podemos observarla, que podemos darle un significado propiamente. Y la anormalidad nos vamos a basar ahorita en el siguiente concepto. Vamos a ver que cualquier situación de anormalidad va a referirse a aquello que salga específicamente de la norma estadística. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos al respecto. Entonces, trastorno mental va a ser un patrón reiterado de conductas anormales. Pero vamos a ver bajo qué criterios vamos a estar trabajando en función a la normalidad. Vamos a ver los criterios de la normalidad. Y aquí vamos a ver tres criterios primordialmente. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que es el criterio estadístico. El criterio estadístico, vamos a ver que una conducta anormal va a ser aquella que sale de la norma estadística, ¿sí? Es lo que nos indica. Una conducta anormal es aquella que sale de la norma. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En anteriores ediciones o como tal revisiones del manual de diagnóstico, que va a ser nuestra principal herramienta de diagnóstico, vamos a encontrar, si vamos a la tercera edición del texto revisado, el DSM-3, que estamos hablando que fue ya hace algunos años, ya más de 20 años de la salida de este manual diagnóstico, aún se consideraba o se diagnosticaba o codificaba las instancias del diagnóstico de cierto trastorno con ciertas características. Específicamente antes se constituía la disforia o disforia de género, como lo quieran ustedes pronunciar, daba prácticamente una descripción exacta de lo que actualmente conoceríamos como lo que es la homosexualidad. Sin embargo, se tuvo que modificar el entendimiento de ese trastorno. ¿Por qué? Porque en sí la homosexualidad no se consideraba un trastorno mental y a posteriori fue considerado ni siquiera como una disfunción sexual. ¿Okay? Ya las situaciones de género fueron estudiándose a mayor profundidad. El criterio estadístico va a trabajar mediante la premisa de que toda conducta, ¿sí? Toda conducta, cuando se repite lo suficientemente, se normaliza. Esa es la premisa que utiliza lo que viene siendo el criterio estadístico, ¿sí? Es una postura un tanto conductual en la mayor parte del criterio del entendimiento, ¿sí? Entonces ahí nos da fe de que prácticamente si una conducta se repite, se normaliza, ¿ok? Ese va a ser el principio básico por el cual se va a llevar o se va a entender lo que es el criterio estadístico, ¿vale? Otra instancia, otro de los criterios que vamos a comprender
sí, es el criterio humanista. El criterio humanista fue acuñado por Carl Rogers. Es uno de los principales creadores de las terapias humanistas y nos habla que una conducta anormal es aquella que va a impedir la autorrealización del sujeto. Hay que recordar, de cierta manera, que la teoría humanista prácticamente la teoría humanista fue acuñada por Abraham Maslow en la pirámide de necesidades. Entonces, el punto más alto de la pirámide de Maslow, si recordamos, es precisamente la autorrealización. Entonces Rogers anunciaba o decía que una conducta anormal va a impedir la autorrealización del sujeto y su autoconocimiento, ¿sí? Si nos ponemos a pensar realmente en este aspecto, pues es muy poco realista. Es utópico pensar que vamos a poder tener todos un nivel de autorrealización pleno, ¿sí? El llegar a conocernos a nosotros mismos, pues nunca llegamos a conocernos prácticamente, y eso impide de cierta manera que este criterio humanista sea acuñado propiamente en todos los contextos, ¿sí? Entonces no podríamos utilizarlo propiamente como una forma de evaluar, ¿sí? la conducta normal en lo que viene siendo la clínica. Sin embargo, el tercer criterio de anormalidad, si vamos a utilizarlo bastante, es el criterio clínico. Y el criterio clínico es aquel que viene en todos los trastornos que vayamos a analizar dentro del DCM, porque son los últimos criterios de diagnóstico que vamos a visualizar en este aspecto del diagnóstico como tal de una patología. Vamos a ir viendo que un criterio clínico nos indica que para que una conducta sea normal, tiene que cumplir con las siguientes características. Primero, los síntomas deben causar malestar clínicamente significativo. ¿A qué nos referimos con esta parte de malestar clínicamente significativo? Bueno, vamos a indicar que debe actuar, o este malestar se va a ver reflejado en al menos una o más de las áreas de desarrollo del sujeto. ¿Cuáles son las áreas del sujeto? Muy sencillo, las áreas que conocemos del sujeto son las áreas laborales, escolares, interpersonal o social, etcétera. ¿Sí? También incluimos la familiar, por ejemplo. Entonces, estas áreas del sujeto van a ser aquellas situaciones que van a afectar todas las situaciones del desarrollo del sujeto como tal, ¿ok? Vamos a hacer las correcciones aquí. Muy bien. Entonces, estas son las áreas del sujeto. Si un trastorno mental o una conducta normal cumple con esta primera instancia, ya podemos decir que está dentro de lo que viene siendo el criterio clínico. ¿Por qué es importante que hagamos esta diferenciación? Bueno, porque hay ocasiones en las que el mal uso, ¿sí? El mal uso de las terminologías clínicas impiden que a veces se tome de forma profesional, ¿sí? De forma profesional esta instancia de los trastornos mentales. Hay veces en que solemos malgastar los términos clínicos de forma que a final de cuentas damos por sentado de que hay algunas situaciones que se malutilizan hasta en el lenguaje coloquial, ¿no? Les platico brevemente. En algún momento en consulta, pues era muy gracioso verificar, ¿no?, cómo es que en algunos aspectos los pacientes llegaban. Recuerdo a una colega que decía: me llegó un paciente que me decía que se estaba volviendo loco porque le estaba dando el ansia, ¿sí? Tengo el ansia
Y decía ella, te juro que buscaba yo en el manual y no encontraba el término ansia, ¿no? O sea, tratando de liberar memoria RAM y resulta que nunca encontraba el término de ansia, ¿no? Entonces, el clínico pues se tiene que literalmente poner a investigar propiamente qué es el ansia, ¿sí? ¿Qué es el ansia y cuáles son sus características, ¿no? Esta persona pues se refería a una crisis de pánico, ¿no? Una crisis de ansiedad, que es importante pues redirigirla. Entonces, los síntomas para que puedan ser diagnosticados como un trastorno mental, primeramente deben causar malestar clínicamente significativo, es decir, que en algún momento de que tú padezcas este trastorno o alguna persona, el paciente lo padezca, los síntomas van a evitar que tú vayas a trabajar, que tú quieras ir a la escuela, que tengas desarrollo interpersonal, eh, vaya, que de cierta manera impida que tú mantengas una relación amorosa o impida de cierta manera que tengas buena relación con tu familia. Ahí en ese sentido, cuando la conducta o los síntomas causan este tipo de malestar, bueno, entonces ahí sí estamos frente a un trastorno mental, ¿sí? Una conducta que ya está fuera de la normalidad, ¿ok? El segundo punto importante es que para que sea una conducta normal no se debe al uso de fármacos o sustancias. Es decir, para fines de diagnóstico ya existe un apartado, ¿sí?, que analiza las patologías o los trastornos mentales desde el punto de vista de la intoxicación o la abstinencia de cierta sustancia. Quienes están familiarizados con lo que viene siendo la parte clínica o la parte médica, han de saber que ciertas sustancias producen efectos en el paciente cuando éste está en constante uso del mismo, o bien cuando se abstiene de utilizarlo, ¿no? Es decir, cuando una persona deja de utilizar alguna sustancia como la cocaína o la marihuana, pasan por un síndrome de abstinencia. Cuando estos síntomas de abstinencia aumentan o acompañan, ¿sí?, a la sintomatología de un trastorno mental, bueno, entonces la codificación del diagnóstico se centraría en esa especificación. Es decir, sería, si por ejemplo el paciente está pasando por una crisis de pánico o un trastorno de ansiedad, bueno, se codificaría o se diagnosticaría como un trastorno de ansiedad debido al uso de cierta sustancia, y al momento de codificarlo, bueno, al momento de codificarlo se lleva a cabo mediante este aspecto de el uso o la abstinencia, intoxicación o abstinencia de cierta sustancia. En el manual indica específicamente qué es lo que se tiene que codificar. Finalmente, vamos a ver el último punto, que se dice para hacer una conducta anormal, el criterio clínico es que no se debe a la presencia de otro trastorno mental. Hay ciertos problemas que son comórbidos, ¿sí? Hay ciertos aspectos que son comórbidos en el desarrollo de ciertas patologías, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos básicamente a que hay enfermedades o hay situaciones que van a producir o van a exacerbar o van a remarcar, por así decirlo, la presencia de ciertos trastornos. Por ejemplo, una persona que padece de cáncer, pues no va a presentar una conducta o un estado de ánimo elevado, ¿no? No va a estar muy contento porque le diagnosticaron cáncer, sino todo lo contrario, ¿no? Va a estar prácticamente pues cayendo en la depresión o manifestando el estado de ánimo bajo, entre otras situaciones, ¿no? Entonces es importante verificar cómo es que al momento de realizar el diagnóstico hay que verificar la comorbilidad. Ahorita vamos a ver el término dentro de los conceptos. Hay que verificar que no sea comórbido, es decir, que no esté siendo causado directamente, ¿sí?, por la aparición de un trastorno subyacente, ¿ok? Es decir, los síntomas pueden aparecer, los trastornos se pueden diagnosticar de forma aislada, es decir, yo puedo generar un trastorno del sueño como el insomnio, ¿sí?, pero a final de cuentas no voy a diagnosticar el insomnio si este insomnio es debido a que yo traigo un estado de ánimo bajo. Es decir, si mi depresión me está impidiendo dormir,
no soy diagnosticado con insomnio, sino que soy diagnosticado con la depresión como tal. A eso nos referimos con este punto, a que no se debe a otro trastorno mental. ¿Okay? Antes de continuar, les aviso, vamos a tratar de subir esta clase, en lapsos de algunos minutos para facilitar lo que es la subida del archivo a su plataforma, la plataforma en la que vamos a estar transmitiendo. Vamos a hacer los primeros lapsos de algunos minutos y sobre todo para que ustedes puedan verificar la información. Recuerden que aquí voy a estar subiendo los videos conforme vayamos checando el avance. Voy a estarlo subiendo por partes, por supuesto, para que ustedes puedan checar con más detenimiento. Me agradó la forma en la que de hacerlo mediante la presentación, ir haciendo las anotaciones para que ustedes también puedan ir aumentando ahí su argot psicológico. Bueno, dentro de los, vamos continuando, dentro de los criterios, de los conceptos básicos que vamos a estar analizando, vamos a conocer alguna terminología clínica, ¿sí? Terminologías clínicas importantes. El primero que vamos a analizar pues es el término de episodio, ¿sí? Y el término de episodio lo vamos a definir como un lapso, ¿sí? Es redundante hablar de lapsos de tiempo, por eso le puse nada más un lapso en el que se desarrolla una semiología. ¿Okay? Se desarrolla una semiología. Es decir, vamos a poner aquí como ejemplo el episodio depresivo mayor. ¿Por qué el episodio depresivo mayor? Bueno, episodio es un lapso, ¿sí? Es decir, es un momento o una cantidad de tiempo en el que se va a desarrollar o va a aparecer una semiología. En el caso del episodio depresivo mayor hay que hacer hincapié en que tiene una duración para ser diagnosticado de al menos 2 semanas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya la terminología de la depresión en las siguientes clases. Entonces vamos a ver cómo el episodio depresivo mayor, pues para ser diagnosticable tiene que tener 2 semanas de duración. ¿Sí? Vamos a poner aquí el ejemplo. Tiene 2 semanas. ¿Okay? 2 semanas de duración para ser diagnosticado. Entonces, para poder ser llamado episodio depresivo mayor, la semiología o el conjunto de síntomas tiene que durar al menos este tiempo, 2 semanas, para ser diagnosticado. ¿Okay? Vamos a ver ahora esta palabrita que es semiología. ¿Sí? Y la semiología lo vamos a definir como el conjunto de signos y síntomas. ¿Okay? Y aquí vamos a tener una diferenciación entre lo que es un signo y lo que es un síntoma. Vamos a empezar primero con el síntoma para que quede mucho más claro. Un síntoma va a ser aquello que el paciente menciona tener, o refiere más bien, para utilizar un término más profesional, es aquello que el paciente refiere padecer. ¿Sí? Es decir, el paciente llega y dice: no puedo dormir, me duele mucho el cuello, me la paso todo el día llorando. El paciente está presentando una serie de síntomas. Sin embargo, el signo, ¿sí?, va a ser aquella característica propia de un trastorno. ¿Sí? Al ser una característica propia de un trastorno, el clínico se va a dar cuenta que a final de cuentas el paciente puede presentar una cierta característica, ¿no? Cierta característica, pero solamente cuando el clínico, encuadra dicha característica, va a poder llegar a la conclusión de si es tal o cual trastorno. ¿Sí? Entonces es importante hacer la diferenciación. Un síntoma es aquello que el paciente nos refiere tener, y el signo pues es la característica propia del trastorno, es decir, aquello que ya se presenta o aquello que ya tiene y que podemos detectar como característica de un padecimiento mental. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente término,
sí, dentro de lo que es la semiología, perdón, dentro de los términos generales, lo que es la etiología, ¿sí? La etiología propiamente, etiología. Y la etiología lo definimos como pues ese conjunto de orígenes o propiamente el origen de una semiología. ¿Sí? Es el origen de una semiología. Y dentro de los orígenes, nosotros vamos a ver que es una parte crucial e importante, ¿sí?, de desarrollar o de poder verificar un trastorno, de un diagnóstico, perdón, de un trastorno mental. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros detectamos, ¿sí?, el origen o de dónde proviene los síntomas de nuestro paciente, vamos a tener mayormente o una gran cantidad, un buen porcentaje del diagnóstico ya realizado. Entonces es importante verlo desde ese punto de vista. Vamos a ver a qué nos referimos con esta parte de los orígenes o en qué sentido podemos ver que se puede tener un gran avance. Vamos a ver algunos de los factores etiológicos, que son tres. El primer factor etiológico es el factor premórbido. El factor premórbido lo vamos a conocer como los antecedentes. Estos antecedentes son aquellos que generamos mediante un historial médico, que todo clínico, ya sea en psicología, en psiquiatría o en alguna de estas instancias, está obligado a indagar, ya sea en la entrevista inicial o propiamente toda una sesión de lo que viene siendo el historial médico. Al ser un factor premórbido nos referimos a los antecedentes. Estos pueden ser en el ámbito genético o mediante el aprendizaje. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la parte genética? Es decir, si yo tengo un familiar, por ejemplo, con una psicosis o con un trastorno psicótico como la esquizofrenia, se saben en los estudios que la esquizofrenia aparece mediante el lineamiento de tercera generación. Es decir, si mi abuelo tuvo esquizofrenia, es muy probable que algunos de sus nietos vayamos a poder desarrollar o podemos desarrollar esta enfermedad mental. Ahí ya se convierte este antecedente familiar, este antecedente genético, se puede considerar como un factor premórbido, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con factores aprendidos? Aquellas conductas, ¿sí?, algunos trastornos que no propiamente se van a desarrollar por la genética, pero al momento de convivir con el paciente, en la mayor parte de nuestras áreas, es probable que esas conductas aprendidas se vayan desarrollando de modo que vayamos generando algún tipo de trastorno mental. Por ejemplo, yo tengo un familiar cercano, ya sea mamá o ya sea papá, que pasó por una fobia, ¿sí?, que es un trastorno de ansiedad, cuya etiología pues se presenta mediante lo que es el miedo, se presenta por un miedo a un objeto o a una situación, ¿no? Entonces, esta fobia, yo puedo no tener un antecedente genético, pero desarrollar una misma fobia por cierto animal o por cierto estímulo, sin que esto se transfiera por la genética. ¿Me explico? O sea, yo estoy aprendiendo que a ese objeto hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque mamá tenía miedo a eso. ¿Va? Entonces, en ese sentido, es que el factor premórbido también puede ser aprendido. Luego tenemos los factores o el factor mórbido. ¿Sí? El factor mórbido es aquel que desencadena una patología. En este punto, el premórbido, de modo de repaso, es aquello que antecede, ¿no?, a una patología. Pero lo que viene siendo el mórbido es aquel que lo detona, ¿sí? Por ejemplo, una situación, un evento traumático, una pérdida, alguna situación cualesquiera de nuestra vida cotidiana, vamos a entender que el factor como tal fue precisamente el vivenciar ese momento, el vivenciar esa instancia y de esta manera
poder desencadenar una serie de síntomas como tal. Finalmente tenemos lo que viene siendo el factor comórbido. Y el factor comórbido va a ser aquel que acompaña y mantiene una patología. ¿A qué nos referimos con este aspecto? A que hay situaciones que pueden de cierta manera hacer que nosotros mantengamos, ¿sí?, dicho trastorno, que lo manifestemos de varias maneras y que de cierta manera no podamos superar la situación a la hora de tratar de controlar nuestra conducta. Voy a dejarles un ejemplo y con esto vamos a finalizar la primera parte de la clase. Vamos a tener otras dos partes aproximadamente, pero lo que quiero es que ustedes puedan verificar en este espacio. Yo les voy a dar un caso como tal, y su tarea va a ser que puedan mencionarme ahí en el grupo, ¿sí?, cuáles son los factores tanto premórbidos como factores mórbidos como el factor comórbido. El caso es el siguiente. Tenemos el caso de Juan. Si Juan es un contador público de 28 años, él tiene aproximadamente 5 años de haber egresado de su carrera, y de los cuales tiene también prácticamente los 5 años trabajando en un despacho de contadores como tal. Pues resulta que Juan, en algún momento de esa instancia, pues él durante su trabajo pues se desarrolla formalmente sin ningún tipo de problemas en su área laboral, ¿no? Resulta que Juan una mañana estaba bastante distraído porque acababa de colgar con mamá, y se quedó pensando mucho en mamá debido a precisamente los aspectos, ¿no?, de de cómo de cierta manera la mamá había terminado un tratamiento farmacológico, y entonces cuando ocurre esta situación, sí, el paciente se da cuenta de que mamá pues ya terminó su tratamiento, estuvo tomando clonazepam, tafil, entre otras pastillas propias de su padecimiento, y le dijo: mamá, fíjate que ya terminé el tratamiento, mijo, estoy muy contenta, estoy muy conforme con los resultados, ya han pasado al menos 2 años desde que me empecé a tomar las pastillas y me he sentido muy bien. Entonces quedó pensando mucho Juan en ese aspecto, ¿no? Resulta que ese día tuvo un error de dedo bastante fuerte, ¿sí? Al punto de que en uno de los procesos contables, vamos a llamar un proceso X, tuvo un error que le costó a la empresa un total de 500,000 pesos. Entonces, obviamente se dan cuenta que el error es de Juan y lo obligan a que ponga en orden esa situación. Y hasta eso que logró, pues bastante profesional y bueno en su trabajo Juan, a pesar de ese error de dedo, y logró arreglar este aspecto, ¿no? Sin embargo, la empresa queda tan resentida con él que deciden despedirlo, ¿sí? Entonces imagínense nada más la sensación de Juan al momento de ser despedido. Empezó a sentirse muy nervioso, empezó a sentirse muy tenso, le dieron muchísimas ganas de llorar, de querer salir corriendo, de encontrar una salida. Empezó a desesperarse muchísimo, ¿no? No les mencioné, pero Juan es casado, lleva aproximadamente 3 años de casado, y pues él, saliendo de su trabajo después de que lo despiden, pues va a su casa a buscar pues el consuelo de su mujer, ¿no? Va, como buen hombre, a tratar, ¿no?, de encontrar ese apoyo incondicional en su mujer. Y cuando llega a casa le dice: gorda, ya ven que clásico que así se dicen en los matrimonios, no sé, no estoy casado, pero así se dicen. Dice: gorda, fíjate que pues me acaban de correr del trabajo. Pues cometí un error, no sé qué vamos a hacer, estoy nervioso, pero pues necesito ver qué vamos a hacer porque no sé. Te juro que arreglé el problema, pero la empresa pues no quiso ya apoyarme en ese sentido. Y la mujer
en un derroche de ternura, de un derroche de cobijo para con su marido, le dice: ¿qué te pasa? Eres un inútil, ¿cómo que te corrieron del trabajo? ¿No estás viendo que acabamos de sacar la camioneta de la agencia? Te debemos ya 2 mensualidades de la casa. ¿Y cómo se te ocurre que te van a correr? Entonces, imagínense nada más la escena, en ese derroche de ternura por parte de la esposa. Y este es el caso de Juan, ¿sí? Ustedes me van a indicar, por favor, ahí en el grupo de WhatsApp, una vez que ya pasen por esta altura de la clase, me van a mostrar, me van a indicar cuáles son los factores premórbidos, los factores mórbidos y finalmente los factores comórbidos. Hasta este punto acabamos la primera parte de la primera clase, por supuesto. Vamos a pasar a la segunda parte a continuación. Sin más que agregar, los veo en el siguiente video.